Ahora entonces, copien el concepto de geometría. Bueno, vamos a ver una pequeña reseña histórica. ¿De dónde surgió la geometría? Ahora entonces dice, la geometría surgió en la civilización egipcia. De ahí es donde se tiene registros del uso de la geometría o del nacimiento de la geometría. Y por eso dice, la base de la civilización egipcia fue la agricultura. La aplicación de los conocimientos geométricos a la medida de la tierra fue la causa de que se diera a esta parte de la matemática el nombre de geometría, que significa medida de la tierra. Entonces eso significa geometría, significa medida de la tierra. A ver, copien esta diapositiva. Listo, profe. Bueno, gracias. Entonces copien la siguiente, que dice fue la causa de que se diera esta parte de la matemática el nombre de geometría, que significa medida de la tierra. A ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, gracias. Entonces sigamos. Entonces, antes de avanzar, sí, la mayoría de las ciencias, de las ramas de las ciencias, surgen de resolver un problema. De ahí surge la ciencia, surge de resolver un problema. En este caso, pues se tenía una necesidad de la agricultura, de resolver problemas en la agricultura. Y para ello se debían aplicar conocimientos geométricos, como dice, a la medida de la tierra. Entonces de ahí surgió la geometría, de resolver problemas en la agricultura. Bueno, ¿qué problemas? Vamos a ver ahorita. Dice, se cuenta que la ciencia geométrica fue iniciada por los egipcios, ya que al desbordarse el Nilo y borrarse con el limo los lindes de los campos, se comenzó a delimitar, mediante líneas y medidas, las tierras que debían dividirse. Más tarde esta ciencia llegó a una altura tal que comenzaron también a medirse los espacios marinos, los del cielo y el firmamento. Es decir, aquí es donde dice, se debía resolver este problema. Se desbordó el río Nilo. Bueno, recuerden que los egipcios se establecieron en cercanías del río Nilo. Y se borró con el limo, que es un tipo de sedimento, se borró con el limo los lindes de los campos, los límites. Y es por eso que se debió comenzar a delimitar, mediante líneas y medidas, los límites de las tierras, como dice, las tierras que debían dividirse. Y después también se midieron también los espacios marinos y también del cielo. También hicieron mediciones en el mar y también en el cielo. Mediciones muy aproximadas, muy precisas,
aproximadas a lo que es los valores actuales. Bueno, a ver, copien esta diapositiva. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, gracias. Profe, ¿qué es el limón? Es un sedimento, es un tipo de tierra. Sí, es un tipo de tierra más fina que la arena normal, bueno, que la tierra normal. Entonces, copien esta diapositiva. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, gracias. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, todavía no. Vamos a ver. Más. Dice aquí, bueno, es donde decía, es donde terminaron de copiar. Se comenzaron a medir los espacios marinos, los del cielo y el firmamento. Y después dice, después de lo que copiaron, dice, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo una vez conocidas las dimensiones de la tierra, y empezaron así a establecer cuál era la distancia entre la luna y la tierra, o entre la luna y el sol, existente hasta el vértice del cielo. Del mismo modo determinaron el número de estadios, que era una forma de medir distancias, más o menos, que tienen las distancias del cielo y el ámbito del orbe. Bueno, entonces sí, ya los egipcios tenían mediciones muy precisas, muy aproximadas al valor actual. Por ejemplo, aquí dice la distancia entre la luna y la tierra. Bueno, y lo hicieron ocupando semejanza de triángulos, conocimientos geométricos, en ocasiones básicos. No eran tan complicados, pero lo lograron encontrar.
Y sí, este libro de acá, este que se está viendo, fue escrito como por el año 500, porque es un libro de etimologías, de significado de las palabras, de la raíz etimológica. Y también da una pequeña reseña histórica de las palabras, como de geometría. Entonces sí, ya para esa época ya se tenían traducidos varios de los jeroglíficos o de los papiros que tenían ahí los egipcios. Y sí, ya sabían que los egipcios habían determinado estas distancias entre la luna y la tierra, o entre la luna y el sol. Y estas distancias las encontraron, como dice acá, razonando, analizando. No se las dieron los extraterrestres, todo fue a base de razonamiento, de análisis. Nadie se los dio. Y aquí dice la razón, incluso dice, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo una vez conocidas las dimensiones de la tierra. Incluso aquí nos dice por qué el hombre fue a la luna. Porque dice, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, es decir, quieren conocer, el hombre quiere conocer lo que ve. Y por eso dice, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo. Incluso esta oración de acá, este párrafo, nos dice por qué el hombre fue a la luna. Y sí, por su afán de conocer es que se dedica a estudiar cosas. Y sí, los egipcios querían conocer el cielo, y es por eso que determinaron estas distancias de manera muy precisa. Lo hicieron los seres humanos, los egipcios, no, nadie se los dio, ningún ser de otro planeta. Fueron a base de razonamientos. Bueno, entonces, y sigue diciendo, pero como esta ciencia tuvo su inicio en la medición de la Tierra, conservó por ello el nombre de lo que fue su origen. De ahí su denominación de geometría, derivada de tierra y de medida. En efecto, en griego tierra se dice ge, así se escribe en griego, ge, y medida, metra. Ahí está, entonces de ahí viene el nombre de geometría, de medida de la tierra. Bueno, ¿dudas hasta acá? No, profe. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el ángulo. Copien, ángulo dice, es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. A ver, copien este concepto y esta figura. Vamos a ver. ¿Por qué dice acá que es la abertura formada por dos semirrectas? Bueno, entonces vamos a ver una hoja. Si hacemos aquí en esta hoja dos líneas rectas, entonces dos líneas de tal manera que se crucen, que se intersecten, solamente se forman ángulos, ¿no? Se forma este ángulo que aquí por la intersección de estas dos rectas. Se ilustra en este punto, ahí es donde se intersectan. Y bueno, y habla el concepto de que son dos, al cortarse en un punto, pues precisamente se cortaron, se les mochó un pedazo. Es decir, esta recta que estoy señalando acá, su totalidad pues es de acá hasta acá, pero al intersectarse en otra recta cortó un pedazo. Entonces el ángulo que señalé es el que son dos pedazos de recta, porque el otro pedazo también se le mochó. Entonces voy a nada más estos pedazos que sobraron, si los quito,
¿Qué se forma? Ahí está, se forma la figura que tenía acá. Dos semirrectas, porque son dos rectas que se intersectan. Y al intersectarse, pues se les corta un pedazo. En este caso, ¿qué pedazo se les...? Entonces por eso habla de esos dos semirrectas. Se forma una abertura. Ahora entonces, esta abertura que se forma entre dos rectas. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Paralelas cortadas por una secante. Pongan como subtítulo paralelas cortadas por una... Paralelas cortadas por una secante. ¿Alguien recuerda qué son dos líneas paralelas? ¿Cuál es su característica? Profe, ¿Mande? no se escucha bien. Ah, bueno, entonces déjame ver. No sé si mis demás compañeros... Bueno, entonces, ¿alguien recuerda cuál es el concepto de dos líneas paralelas? Si se vuelve a cortar, me dicen. Bueno, entonces, ¿alguien se acuerda cuál es el concepto de dos líneas paralelas? Que no se pueden juntar. Exacto, no se pueden juntar, no se cortan, nunca se intersectan. Exacto, muy bien. Entonces, estas dos que acabo de dibujar son ejemplos de dos líneas paralelas, porque no importa cuánto las prolongue, nunca se van a cortar. Ahí está, no importa si las prolongue demasiado, jamás se van a tocar, jamás se van a cruzar. Ahora entonces esas son dos líneas paralelas. Son aquellas que nunca se cortan. Bueno, y una secante es una línea que corta en dos puntos. Es decir, si yo las atravieso por esta línea, a esta línea se le va a llamar secante, porque las corta en dos puntos. Bueno, en un punto a cada una. Aquí corta esta línea a esta recta, aquí en este punto, y luego corta a la otra recta en este punto. Entonces por eso son dos paralelas cortadas por una secante. La secante es la línea que las corta a cada una. Y como corta en dos puntos, se le llama secante. Bueno, copien esta figura. Bueno, y aquí claramente se forman ángulos, se forman aberturas. Todas estas aberturas. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces vamos a ver qué características tiene esta figura de dos rectas cortadas por una secante. Bueno, vamos a ver la siguiente característica. Vamos a ver. Supongan que este ángulo de acá, mide 150 grados. Supongan que mide 150 grados. Ay, no. Mejor 120, porque el 5 no me lo quiere hacer bien. 120, supongan que mide 120. Entonces, si este ángulo de acá mide 120, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Este que estoy encerrando. A ver, recuerden que entre los dos ángulos, si junto los dos ángulos, ¿qué forman? Media vuelta. Así toda esta abertura de acá, que es la línea horizontal, que es media vuelta. Entonces recuerden, media vuelta, ¿cuántos grados representa? Bueno, para recordar, una vuelta completa... 360. Exacto, es 360. Entonces media vuelta se representa así, es una línea recta, es recta, y se le pone, pues sí, media vuelta, medio círculo, aproximadamente, bueno, medio círculo. Entonces media vuelta, ¿cuántos grados son? 180, exacto, muy bien. Entonces, toda la vuelta completa son 360 grados, como dice acá. Y media vuelta son 180 grados, muy bien.
Entonces, volviendo a estos dos ángulos, entre los dos, si junto el de 120 con este desconocido, el de acá, el que le voy a nombrar X, entre los dos, ¿cuánto juntan? Juntan la media vuelta, es decir, entre los dos suman 180. Entonces, si este mide de 120 grados, ¿cuánto mide este ángulo desconocido? ¿Cuánto debe medir? 60 grados. Exacto, debe medir 60 grados para que junten entre los dos 180. Muy bien. A ver, vayan copiando. Quiten el X, no, nada más lo puse de ilustración. Nada más pónganle que mide 60 grados. Ahí está, ahora sí copien. Solamente puse a X a manera de ilustración para encontrar la incógnita. Pero nos conviene mejor dejarlo así. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces podemos conocer también este ángulo de abajo, este de acá que estoy señalando con el lápiz, ese que rayé. Entonces noten que entre el ángulo de 60 con el de abajo, con este que quiero encontrar, entre el de 60 con este de acá, juntan también 180, ¿no? Juntan media vuelta. Entonces si este mide 60, ¿cuánto mide este de acá? Este que señalé, que encerré. ¿Cuánto debe medir? Es decir, este de acá. 120. 120, exacto. Ese ángulo X de ahí debe medir 120 grados. Muy bien. Otra vez, ¿por qué? Porque entre el de 60 con este de acá, con el desconocido, deben sumar 180, porque entre los dos también juntan media vuelta. Si hacemos la abertura, vemos que es media abertura, media vuelta. Eso es 180. Así que entre los dos deben sumar 180. Si este mide 60, pues este debe medir 120. Bueno, entonces, y ahora notemos los dos ángulos de abajo, los que están por debajo. Con el de 120, con este desconocido, el que le voy a llamar ahora X, este de acá, ¿cuánto deben juntar? Pues 180 también, porque entre los dos también son media vuelta. Ahí está. Entonces, ¿cuánto debe medir ese ángulo desconocido X, este último de acá? ¿Cuánto debe medir? 60, exacto, muy bien. Ahí está. Y entonces, para este caso, ya encontramos los cuatro ángulos. Para este caso. No siempre va a ser así. Nada más fue el caso en el cual este medía 120. Y ya los demás medían esto. A ver, copien. Bueno, si ya copiaron. Bueno, entonces ahora ¿cuánto miden los ángulos de abajo, estos cuatro de acá? Pues hay que notar que se tiene exactamente la misma figura arriba y abajo. Es decir, es la misma figura la que se tiene en esta parte de acá, con estos cuatro. Es la misma figura que se forma con estos cuatro de acá. ¿Sí están de acuerdo? Ahora vamos a comprobar. Voy a recortar este pedazo. Ay, no. No, más bien lo debo poner como... Ahí está. Ahora sí, esta es la figura que habíamos hecho. Esta es la parte de arriba. Esta la voy a copiar. Bueno, y ahora voy a deshacer el cambio, ahora sí. Ahora entonces hagan de cuenta que corto esta parte de arriba, la copio y la voy a pegar acá. Es decir, lo voy a copiar. Ahí está, ya está copiado. Ahora hagan de cuenta que lo voy a trasladar de esta parte de arriba a la parte de abajo. Así lo voy a trasladar esa figura. Ahí está, noten que encaja perfectamente. Ahí está, encaja perfectamente. Encajan los ángulos perfectamente. ¿Sí lo ven? Lo voy a acercar más. Aquí encajan, la abertura encaja perfectamente. No se sale absolutamente. ¿Qué nos dice esto?
Que pues lo que dije hace rato, que es la misma figura aquí arriba que aquí abajo. Por lo tanto, como es la misma figura, pues deben ser los mismos ángulos. Así que este de la parte superior izquierda, ¿cuánto debe medir? 120. El que tiene a un lado, ¿cuánto debe medir? 60 grados. El que está aquí abajo, ¿cuánto debe medir? 120. Y el que está en la esquina inferior izquierda, ¿cuánto debe medir? 60. Ahí está. Entonces, son los mismos ángulos los que están aquí en la parte superior como los que están aquí en la parte inferior. Si se entiende, es la misma figura. Por lo que son rectas paralelas, se forma exactamente la misma figura. Solamente esto se cumple cuando son rectas paralelas, que son cortadas por una línea. Si no son paralelas, esto ya no se cumple, ya no van a ser iguales, la figura de arriba con la de abajo. ¿Sí? Solamente se cumple cuando son paralelas. A ver, copien. Si hay dudas, vayan diciendo. Si se entendió o algo quedó revuelto, digan. Listo. Bueno, gracias. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a ver, entonces, vamos aquí a nombrar ángulos. Vamos a llamar ahora ángulos correspondientes. Vamos a ver. Vamos a definir lo que son ángulos correspondientes. Vamos a ver. Los ángulos correspondientes son los que prácticamente, pues sí, valga la redundancia, se corresponden. Es decir, por ejemplo, este de 120, que en la parte aquí de abajo, este de 120 se encuentra en la esquina superior izquierda. Y si nos fijamos ahora en la parte de arriba, el de la esquina superior izquierda, pues también vale 120. Entonces por eso se corresponden, valen lo mismo. Esos son los ángulos correspondientes. Los que están en el mismo sitio, se puede decir. Es decir, a ver si nos fijamos en esta figura. ¿Cuáles son los de la esquina? De aquí es el A. Y de aquí abajo, ¿quién es? Es el E. Ahí están en la esquina superior izquierda. ¿Y cómo vemos que son? Son iguales. Y así con los demás. El B va a ser igual al de la esquina superior derecha, del de abajo, al F. A es igual a E, B es igual a F y C es igual a G. C es igual a G, es decir, la izquierda es igual al de la esquina inferior izquierda de la parte de abajo. El D, que es el de la esquina inferior derecha, que es igual al que está de igual manera en la esquina. Entonces por eso son ángulos correspondientes, porque están en el mismo sitio. Están ya sea en la esquina superior izquierda, es tanto el que está en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y así sucede. ¿Sí se entiende?
A ver, copien que A es igual a E, B es igual a F, C es igual a G, D es igual a H. Ahora copien esta figura también en los ángulos A, B, C, D, E, F, G y H. Y pongan E, B es igual a F, C es igual a G y D es igual a H. Esos son los ángulos correspondientes. A ver, copienlo. Entonces, ahora ya, si ya copiaron eso, lo de ángulos correspondientes.